un abogado que no se conoce historia, pues creo que es un abogado que le falta una muleta, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Entonces yo siempre les digo que entender la cultura jurídica es muy importante, que yo siempre le doy un sesgo, que aunque merodea entre la historia del derecho, historia de la cultura jurídica, yo me aboco mucho a la cultura, es cómo asumimos la cultura jurídica. Para usted, como profesora de todas estas disciplinas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la tarea de nuestras facultades de Derecho? Bienvenidos sean todos ustedes, estimados seguidores, a esta su sala, desde el interior de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, en su podcast Cambio Jurídico. Todos los que colaboramos en este proyecto de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, así como la voz de quien está detrás de los micrófonos, es la de su servidor, el doctor Gustavo Gómez Domínguez, les recibimos con entusiasmo. Muchas gracias por acompañarnos para este episodio de nuestra primera temporada. Tenemos en esta ocasión como invitada a la doctora Laura Alarcón Menchaca. Ella tiene estudios en su licenciatura de Historia por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Estudió su maestría de Historia de México con especialidades en Historia Moderna y Contemporánea. Doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Actualmente es profesora investigadora del Colegio de Jalisco. Fue maestra en distintas instituciones de educación media y superior en la ciudad de Guadalajara, como en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, Universidad Jesuita de Guadalajara, entre otras. Fue también coordinadora del doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Jalisco y de la maestría en Estudios de la Región, así como coordinadora en Ciencias Sociales y Humanidades. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras Nivel 2. Ha realizado diversas investigaciones en archivos nacionales e internacionales, tales como el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México, el Archivo del Episcopado de México, el Archivo de los Jesuitas en Roma, Italia, y el Archivo del Estado Vaticano en Roma, así como en el Archivo de la Nueva Conferencia Católica de Bienestar en la Universidad de las Américas en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia. Ha escrito distintos artículos en revistas académicas francesas, chilenas, alemanas y brasileñas, así como mexicanas. Además, ha coordinado libros colectivos y escrito capítulos en ello. Profesora en nuestra Facultad de Derecho con ya más de 35 años, así como dentro de nuestra universidad con ya casi 40 años de servicio para nuestra casa de estudios. Actualmente en la Facultad de Derecho Campus Guadalajara nos imparte las materias de Derecho Mexicano e Historia de la Cultura Jurídica. Por eso y tantas cosas más, en verdad, es para nosotros tener en este podcast de Cambio Jurídico, es todo un honor tener a la doctora Laura Alarcón. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Doctora Laura Alarcón, pues la primera pregunta que yo le haría, habitualmente esta pregunta se las hago a todos los invitados, pero yo creo que en este caso tiene dos connotaciones muy importantes. La primera por el conocimiento en sí y la segunda el reto de la historia. Habitualmente, como tenemos abogados, les decimos ¿por qué estudiar Derecho? Pero yo le preguntaría algo tan importante que es, en este caso, ¿por qué quiso estudiar usted Historia? Uy, es una historia interesante, creo yo. Bueno, yo vengo de una familia numerosa, soy la número 5 de mi casa y fui la primera, soy la tercera mujer y fui la primera mujer que quiso estudiar en la universidad. Mis hermanas tienen otro tipo de estudios y entonces cuando yo le dije a mi papá, es que papá, yo quiero estudiar historia del arte, me encanta el arte. Y mi papá me dijo, a ver hija, ¿y por qué no estudias mejor historia? Es más completa y te va a dar el camino para la historia del arte. Me pareció un consejo muy acertado y pues he sido muy feliz con mi profesión. A mi papá le gustaba mucho la historia, creo que eso tuvo mucho que ver, aunque pues mi padre era abogado, un abogado con mucho prestigio, y entonces yo nunca pensé estudiar en Derecho, nunca. Y cuando le dije de historia del arte, eso fue lo que me dijo. Y esa fue la razón, y creo que fue un gran consejo,
porque me gusta mucho el arte, conozco de arte, pero realmente me apasiona lo que hago. Fue una buena decisión. En la siguiente pregunta, doctora, déjeme unir dos características. La primera, para poder denotar por qué usted estudia historia, es qué características usted denotó, aparte de su amor por el arte, qué características denota usted para poder estudiar historia. Y en segundo lugar, y ahí la uno con nuestra profesión, que viene a ser la jurídica, y yo ya le diría, pues con tantos años en nuestra Facultad de Derecho, con una familia en la cual hay tantos abogados, también le incluiría a usted en esta profesión del derecho. ¿Qué características en tal caso el abogado debe de tener para ser abogado? Para en tal caso estudiar historia. Pues bueno, para ser abogado, creo yo que es como en todo, ¿no? ¿Qué es lo que a uno le gusta? Porque eso de que para lo que uno es bueno no estaría yo tan segura. Yo creo que en la vida es qué queremos hacer y cuál es nuestro proyecto de vida. Para mí eso es muy importante. En el caso de la historia, pues, aunque a veces creo que somos una profesión en extinción, tristemente, creo que todas las ciencias sociales y humanas tienen que voltear a la historia. Un abogado que no se conoce historia, pues creo que es un abogado que le falta una muleta, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos deberíamos de conocer la historia, no de verla con añoranza, sino sobre todo conocernos para entender y vivir nuestro presente y proyectarnos hacia un futuro. Creo que uno de los grandes problemas hoy por hoy en el mundo es la falta de estudio de las ciencias sociales y humanas. Creo que eso está generando mucho en las sociedades mayor ansiedad, está generando el crecimiento de gobiernos autoritarios, porque realmente no estamos forjando un estudio en ciencias humanas y sociales. Y no lo digo yo, pero me adhiero plenamente a eso. Y creo que, bueno, en realidad los grandes historiadores antes de que existiera la carrera específicamente de historia eran los abogados. O sea, realmente somos... siempre hemos compartido inquietudes, ¿no? Yo, como les digo a los alumnos, yo no les doy una materia central para su formación como abogados, como derecho procesal, etcétera, ¿no? Pero creo que las materias que doy, como historia de la cultura jurídica e historia del derecho mexicano, son materias que abonan mucho a competencias transversales que alimentan mucho las competencias centrales. Doctora Laura, usted como docente de nuestra casa de estudios y en verdad como docente, porque como ya hemos escuchado en la presentación, ha sido profesora en diferentes facultades de nuestra universidad y de instituciones educativas a nivel universitario y medio en diferentes lugares de la ciudad. ¿Qué características usted denota que debe de tener alguien, como perfectamente usted nos ha señalado, que quiera estudiar ciencias sociales y humanidades? Pues mucho amor al arte, porque realmente pues en este tipo de disciplinas pues no se genera a lo mejor lo que ahorita comentábamos con la doctora Eva, por ejemplo, que pues los jóvenes buscan mucho el recurso económico, no son profesiones que te lo dan, ¿no? Pero creo yo que debemos de estar atentos, porque hoy por hoy se dice que hasta en las grandes empresas, en otros países del mundo, se está buscando profesionistas más completos, con conocimientos más humanos y no tan especializados, ¿no? Yo creo que debería de ser algo inherente a la formación académica de todos los pueblos, pero creo que hoy por hoy lo hemos olvidado, y en el caso de México es muy marcado. Es muy triste ver que los jóvenes muy poco conocen su historia.
muy poco conocen su historia y creo yo que eso les da una perspectiva muy limitada del conocimiento de su realidad presente, ¿no? No estoy hablando de ese conocimiento de la historia como de añoranza o de siempre pensar que el pasado fue mejor que el presente. Eso no es cierto. Yo creo que todas las épocas tienen cosas positivas y negativas, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho el tema de las biografías y me parece que las biografías nos dan una luz, como decían algunos historiadores. Cuando uno hace biografía es un diálogo entre el sujeto y su época y su contexto. Entonces muchas veces ver a la luz de un sujeto una época da una luz también importante, ¿no? Entonces, bueno, creo que la historia es muy, muy rica. Creo que para los abogados debe de ser muy importante. Creo que se le da importancia en la universidad, pero creo que faltaría un poco más. Doctora Laura, ahorita que señala la importancia que le da a los abogados, a los estudiantes de derecho que se convertirán en abogados, lo que yo le preguntaría, ¿qué nos ofrece la historia, por ejemplo, en estas materias de historia de la cultura jurídica para los estudiantes? Creo que es básica. Bueno, mi percepción, yo siempre les digo a los alumnos que deben de considerar que no soy abogada, porque muchos creen que soy abogada y no lo soy. Entonces yo siempre les digo que entender la cultura jurídica es muy importante, que yo siempre le doy un sesgo, que aunque merodea entre la historia del derecho y historia de la cultura jurídica, yo me aboco mucho a la cultura, es cómo asumimos la cultura jurídica en el mundo y en México. Bueno, creo que en México estamos muy carentes de una sana cultura jurídica, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo el hombre a través de la historia ha entendido cómo debe de ser la cuestión jurídica. Y creo que hay elementos centrales que no debemos de olvidar, como es la justicia, la igualdad y la libertad. Cuando uno ve como enfoque de una cultura jurídica esos elementos, uno puede entender cómo hay formas diferentes, pero el fin debería de ser ese, ¿no? Creo que es un elemento que tenemos que estar insistiendo, ¿no? En esos 3 elementos. Y aquí una gran pregunta en el caso de esa materia. ¿Cómo nosotros podemos forjar en los jóvenes una sana cultura jurídica? Los mexicanos no tenemos una cultura del respeto al Estado de Derecho. Y eso es muy grave. En el caso de la historia del derecho mexicano, que también es una materia que doy, pues para mí es clave, ¿no? Es decir, entender que las naciones nos vamos configurando a través del tiempo, donde hay un diálogo con el exterior, con el interior, con distintos personajes y cómo se va construyendo, creo que es apasionante. A veces creo que cuando doy la historia del derecho mexicano, doy mucho más el contexto histórico para que ellos entiendan de qué manera se entiende la cuestión jurídica en una u otra etapa de nuestra historia, ¿no? Y creo que hoy por hoy es urgente que volteemos a ver esos elementos y preguntarnos, ¿qué hemos hecho con nuestra cultura jurídica? ¿Qué hemos hecho con el derecho mexicano? Doctora Laura, escuchándola y escuchando a sus alumnos en los pasillos, denotamos claramente, y ya no lo advertía durante la entrevista, el término de el amor. Y yo le agregaría, a ver si usted está de acuerdo conmigo, el término de pasión. Y vemos que tiene usted una pasión, primero por la historia, segundo una pasión por impartir su cátedra, tan es así que los comentarios de sus alumnos la preceden, por supuesto. Y en este caso yo le preguntaría, ¿qué debemos de entender por este término de amar? Amar a la historia, amar la cultura jurídica,
amar a sus alumnos, por supuesto, y ya sea que le pongamos el término de pasión, y fundamentalmente también en cuestión de historia, como nos dice, amar a nuestro país, por ejemplo. Pues son muchos elementos los que me está planteando. Primero me gustaría señalar lo siguiente. A mí me gusta mucho entender, y como yo digo, para mí el dar clases no solo es una profesión, es una vocación. Cuando tenía mis niños muy pequeños, me decían, ay mamá, ¿no te da flojera dar clases? Uy, hijo, me voy a morir dando clases, yo les decía. A mí me apasiona, creo que yo también me dedico a la investigación, pero creo que a veces la simple investigación, que es muy importante, te hace como más cerrado, ¿no? Y el dar clases te abre más otros panoramas, y a nivel licenciatura me gusta mucho dar clases, ¿no? Creo que tengo un amor primero a la vida, a la historia, a mi profesión. He tenido la gran fortuna de poder hacer lo que he querido en mi vida. Eso es una gran fortuna que posiblemente muy poca gente lo tiene. Entonces, pues el amor a mis alumnos, por supuesto, aunque a veces parecería que no, según ellos, ¿no? Pero si un día un alumno, hace como 1 año y medio, me dijo, es que un maestro nos dijo que nosotros éramos clientes. Le dije, no, le dije, eso es el fenómeno de otras instituciones académicas, ¿no? Y le digo, el día que yo los vea como clientes, ese día me retiro de dar clases, ¿no? Entonces yo creo que es un amor a la vida, una pasión por la profesión, por la vocación de ser maestros, y realmente porque creo que es un poco el grano de arena que podemos poner nosotros para un cambio que nosotros consideraríamos positivo. A veces confieso que es un poco frustrante el dar clases. Hoy por hoy siento alumnos distantes, poco concentrados, pero no los culpo, ha sido un sistema, aunque hoy por hoy les digo ya es su responsabilidad, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo, es un pequeño grano de arena que creo yo que pone uno una semilla. Cuando han pasado tantos años, yo empecé a dar clases en 1983. Era muy, muy joven y tenía la titularidad de un grupo en educación preparatoria, que es una etapa muy bonita, pero era yo muy, muy joven, ¿no? Y entonces cuando veo el paso del tiempo, me es muy satisfactorio cuando un alumno, a pesar de que puede sentir vergüenza de acercarse por tantos años de haber sido mi alumno, que se acercan y tienen un buen comentario hacia mí. Eso pues se da uno cuenta que una pequeña semilla que uno siembre puede ser positiva. Doctora Alarcón, en este caso, ahorita nos pone en esta charla, nos coloca el término vocación, ser llamado a. ¿Qué características denotó usted en su momento, en ese llamado, que tenía el perfil para ser profesora, para ser docente? ¿Qué le puedo decir? Yo era tan joven, ¿no? Y siempre me gustó. Y la verdad, creo que se me da. No me costó trabajo realmente. Y yo creo que fue en un momento muy bueno, porque desde esa juventud que yo tenía, pero yo ya tenía 2 hijos, entonces yo me sentía muy grande, ¿no? Entonces cuando yo empecé a dar clases, tenía la posibilidad, que ahora es difícil para los profesionistas jóvenes, tener la titularidad de los grupos, ¿no? Y entonces yo lo sentí. Yo pienso que influyó mucho en la familia en que yo crecí, ¿no? Yo sí creo que influyó. Mi papá, pues, sobre todo en este punto, pues mi papá era un abogado bastante exitoso. Pues como mujer en aquel entonces los campos no estaban tan abiertos, ¿no? Pero yo siempre, no tengo vergüenza de decir, a mí siempre me gustó estudiar. Mi mamá decía que de todos los 10 hijos, a mí era la única que no me tenía que decir, ¿ya hiciste tu tarea?
Y podía jugar muchísimo, porque no crea, era muy mal portada, pero me daba tiempo para todo. Pero yo creo que es algo que uno va construyendo y le va uno dando forma, pero porque el entorno se lo permite. Yo sí creo que eso hubo en mí. Doctora, Laura Alarcón, como ahorita nos acaba de señalar, con tantos años de experiencia dentro del aula, de acuerdo a su opinión, ¿cuál debe de ser el perfil que tenga una persona que desea incorporarse a la docencia, que sienta ese llamado? Lo primero es que debe de tener un amor a la docencia, si no. Y yo pienso que hoy por hoy los sistemas digitales están inhibiendo un poco el que aflore en el maestro. Hay habilidades más humanas, esa es mi opinión, ¿no? Pero yo lo que creo que lo primero tiene que ser un amor a la docencia, tiene que haber una pasión por lo que le gusta y tiene que de veras estar dispuesto a entregarse a veces con pocas cosas a cambio. Pero de ahí en más no les sabría explicar, como que siempre me sentí cómoda, siempre me gustó mucho. Correcto. Doctora, también debo de señalarle, no es únicamente profesora, claro está, de nuestra Facultad de Derecho, sino también es profesora de otras facultades aquí en nuestra Universidad Panamericana. Y decíamos ya con tantos años, más de casi llegando a los 40 años dentro de nuestra institución, lo que le preguntaría en este caso es, ¿cómo llegó a la Universidad Panamericana? ¿Cómo nos encontró o cómo le encontramos? Pues mire, no estaría muy segura, pero creo que quien me recomendó fue el esposo de mi hermana, el doctor Macedonio Tamés Guajardo. Eso es lo que pienso yo, que ahí es donde se inició este trayecto, porque ayer haciendo un poquito de memoria, pues cómo fui ingresando a instituciones, ¿no? Por ejemplo, en otras me recomendó era realmente un doctor, Efraín González Morfín también, por ejemplo, cuando di en el Instituto Libre de Filosofía o también cuando di en el Instituto Juan Pablo II, me recomendó don Efraín. Pero en este caso casi segura que fue mi cuñado cuando yo entré aquí a la universidad. Luego unos años salí porque yo estudié mi maestría y mi doctorado. Yo en el inicio de mi carrera académica nada más me dediqué a la docencia, porque yo siempre creí que primero estaban mis hijos. Entonces yo lo que hice fue acomodar mi trabajo mientras mis hijos estaban dormidos, por chiquitos, bebés, o estaban en el colegio. Entonces yo me dediqué los primeros años a la docencia. Ya que tuve mis 4 hijos, mi hijo menor tenía 2 años, estudié la maestría y luego el doctorado. Me pregunta todo el mundo, ¿y por qué la Ibero en México? Porque instituciones de aquí de Guadalajara, como el Colegio de Jalisco, donde ahora trabajo, pues me exigía instalarme todo el día fuera de mi casa. Entonces eso yo nunca quise, entonces lo que hacía es que durante la maestría iba como cada 2 o 3 semanas a pasar el día a México y regresaba. Y después en el doctorado iba una vez a la semana. Y bueno, como ustedes saben, pues el trabajo de las tesis es un trabajo muy largo, muy arduo. Doctora Laura, en este caso en su profesión, la historia, y la vinculábamos a sus materias y al mundo del abogado. Por ejemplo, la historia de la cultura jurídica, y nos hablaba de que en nuestro país nos hace falta precisamente reconocer la cultura jurídica. En su opinión, bajo su experiencia, sus conocimientos, su análisis, ¿qué podemos hacer para que esa cultura jurídica permee en un país como el nuestro, bajo las circunstancias históricas que vivimos en este preciso momento? Pues yo más bien diría que deberíamos de forjar una cultura histórica, una cultura jurídica basada en la justicia, en la igualdad y en la libertad. Lo que yo hago mucho con los alumnos es de qué igualdad hablamos, de qué justicia hablamos y de qué libertad hablamos, porque ahora las cosas se confunden. Es más, yo creo que el gran problema de México es que nuestra cultura es la falta de Estado de Derecho.
Eso es lo dramático. No es que no tengamos cultura, sino que nuestra cultura es precisamente eso. Y lo digo porque va permeando en las sociedades, porque yo pienso que no nos han dejado de otra. Y no es que sea justificación. Deberíamos de estar muy atentos, ¿no? Yo creo que alguna vez, siempre me acuerdo de esto, yo di mucho la materia en el ITESO de teoría política. Y un día me llama por teléfono el padre que le decían el Colorado Vergara, que era un hombre, precisamente estuvo en el noviciado con don Efraín en Innsbruck. Y era un hombre muy culto, muy preparado, era un hombre ya mayor. Y timbra el teléfono de mi casa, pregunta por mí y me dice, doctora, ¿cómo está? Y me dice, es que me preocupa. Usted les da clases a los alumnos de teoría política y les habla de la relación de la ética con el derecho, la ética con la política. Y le digo, doctor, para mí es uno de los puntos claves. Y siempre la pregunta es, ¿realmente de qué hablamos? A mí lo que más me gusta es, no sé si lo logro, es hacer pensar a los alumnos, forjarles un pensamiento crítico y ser responsables por lo que pensamos, porque no tienen por qué pensar ni como nosotros ni todos igual, pero en ese sentido. Yo creo que pues es una gran tarea la que tenemos que hacer. Doctora Laura, en este caso ahorita que habla del pensamiento crítico y haciendo crítica del cómo y el contenido de la historia de México que se enseña en los diferentes niveles, en los diferentes niveles educativos en nuestro país, ¿qué considera usted que son los principales errores históricos que inciden en nuestra cultura, en nuestra forma de ser mexicanos? O sea, errores históricos, yo creo que en su origen. Yo algo que les hago muchas preguntas a los alumnos es cómo nos asumimos los mexicanos. Y cuando uno repasa autores de distintas épocas, ¿no? Por dar algún ejemplo, Samuel Ramos, Octavio Paz, Leopoldo Sea, ¿no? Es decir, cuando dialogamos, ¿qué pasa con nosotros los mexicanos? Creo que algo que nos daña a muchos no aceptarnos como mexicanos. Y creo que de una u otra manera los discursos políticos invitan a la confrontación y no a la unificación. Y me voy a referir a lo siguiente. ¿Qué somos? ¿Indígenas o españoles? No, somos mexicanos. Pero si se fija, hoy por hoy sigue polarizándose ese discurso. Y malamente. Usted sabe que yo investigo mucho sobre pensadores católicos, investigo relaciones Iglesia-Estado, el Partido de Acción Nacional, etcétera, ¿no? Y entonces, mucha gente siempre me dice, es que los panistas eran franquistas. Y yo les digo, a ver, ¿de qué Franco me hablas y de qué PAN me hablas? ¿No? Yo creo que es un elemento importante. Yo les digo, sí es cierto, en el origen del PAN sí eran muy pro Franco. ¿Por qué? Yo de lo que he investigado es por el hispanismo. Francisco Franco, en sus inicios, no me voy a meter en analizar el franquismo, ¿no? Pero él exaltaba mucho la hispanidad. Y los panistas, algo que les dio cuestión fue la hispanidad, pero no es porque fuéramos españoles, porque el grupo que se gestó en el poder después de la revolución era muy proindigenistas y parecía que nuestra raíz española estaba desdibujada, ¿no? Creo que eso es un error gravísimo, porque nosotros los mexicanos no nos sentimos orgullosos de nosotros mismos, pero sí le voy a decir, tristemente hoy por hoy, me apena decirlo, creo que menos siente un joven. El otro día uno de mis hijos preguntó, ¿y de veras ustedes se sienten orgullosos de ser mexicanos?
Yo siempre me he sentido muy orgullosa, pero confieso que a veces tambaleo ya. Y creo que es uno de los grandes problemas de nuestra historia. Enseñar esa historia dicotómica y no una historia de integración. Enseñarnos de que somos indígenas y no españoles. No es cierto. No somos indígenas, tampoco somos españoles. Somos mexicanos. Creo que ahí es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque hemos creado y creído en que nos sentimos inferiores ante el de afuera, pero a la vez queremos reflejar que no lo somos. Y reflejamos a veces mucha inseguridad. Yo creo que si algo debería de ser la historia en México, la enseñanza es hacernos integradores, enseñarnos que los hombres somos frutos de nuestro tiempo y tratar de ser lo más objetivos posible. ¿De qué manera? Señalando desde el lugar en que nosotros estamos, porque una visión u otra simplemente es ser honesto y decir, yo lo veo desde esta posición. Y creo que en México hemos separado mucho eso, creo que la historia oficial no ha ayudado, y estoy hablando de cualquier sesgo, y entonces creo que eso es uno de los grandes errores. Doctora Laura, ahorita que nos plantea en términos generales en qué estamos cojeando literalmente, yo le preguntaría en este caso, porque nos ha dejado, es una maravilla, porque nos ha dejado muy claro dónde está el problema. ¿Cómo ve el futuro precisamente de este país, de nosotros los mexicanos, con respecto a, corregimos el error, seguimos profundizando en el error o terminamos ni siquiera sabiendo quiénes somos y hacia dónde vamos? Pues primero, antes que nada, no quiero dar una opinión de falta de esperanza, eso sí, porque creo que el tener discursos sin esperanza dejamos a los jóvenes sin nada y eso no se vale. Yo creo que hoy por hoy hay cosas más positivas que otras, pero sí creo que no solo lo hemos subsanado este error, lo hemos profundizado y en eso ha contribuido muchísimo el grupo en el poder. No podemos dividir a un pueblo buenos y malos, ricos y pobres, feos y guapos. Eso no puede ser. Todos contamos y todos podemos aportar algo. Yo tristemente creo que hoy por hoy, lejos de subsanar ese problema que yo veo, mi opinión es que lo que está sucediendo es que se están profundizando las tensiones social. En el caso, doctora, de su disciplina, usted como experta en historia, ¿qué nos puede aportar positivamente el estudio a través de la historia o la ciencia de la historia en este momento histórico en nuestro país? Bueno, lo primero es conocer cómo hemos transitado, ¿no? Hoy por hoy hay un mayor desconocimiento de la historia en los jóvenes, Eso sí me queda claro. Y entonces lo que está sucediendo, que al no tener un conocimiento de cómo hemos vivido, pueden ser atrapados por visiones o versiones políticas que no son lo que dicen ser. Eso es lo que yo veo de problema, ¿no? Yo creo que lo más complicado es la ignorancia, pero a ver, cuando eres tú ignorante por una incapacidad, por falta de oportunidades, bueno, pero yo como les digo a los alumnos, la ignorancia, ustedes pueden revertirla, ustedes tienen la capacidad de no serlo, pero creo que hoy por hoy se ha abandonado mucho el estudio de la historia, ¿no? Y entonces eso, el desconocimiento no nos ayuda a entender por qué estamos en la situación en la que estamos y cuáles son las perspectivas, porque a veces modelos que se nos quieren imponer se nos plantean como novedosos cuando muchas veces no lo son. Pero la falta de conocimiento de la historia nos lleva precisamente a tropezar sobre la misma piedra. Por ahí dicen que la historia es la maestra de la vida. Si quisiéramos lo fuera, pero no es así. El ser humano a veces necesita varios tropezones, pero creo yo que la ignorancia, eso es
se puede convertir en el mayor defecto. Doctora Laura, en este caso, al principio de nuestra charla nos decía que en el caso de las, vamos generalizando, de las facultades de Derecho, nos quedamos cortos precisamente con el alumnado para transmitir historia. Y usted como conocedora y más que ha dado materias, ya nos lo señalaba, historia de la cultura jurídica, historia en general, teoría política, etcétera. Para usted como profesora de todas estas disciplinas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la tarea de nuestras facultades de Derecho? Es que mire, en realidad, la universidad no tiene por qué subsanar lo que no hizo la educación media, ni la básica ni la media, pero a veces nos vemos obligados. O sea, yo creo que ustedes en este plan tienen un plan correcto para un abogado, lo que puede ayudarles la historia. Pero cuando hay una debilidad de origen, la pregunta es, ¿les toca a ustedes subsanarlo? ¿Toca a una facultad de Derecho subsanarlo? Pues no, pero a la vez se requiere, ¿no? Es como en el tema de la escritura, es que como el tema de la historia, etcétera. Pues yo pienso que debemos de... yo creo que están en ese sentido en el camino correcto, pero sí creo que hay tales debilidades que se acentuaron con la pandemia, que entonces de qué manera nosotros logramos subsanarla. Y yo lo que creo es que por eso es importante el amor y la pasión a la docencia, porque es la forma en que un maestro puede transmitir y puede abonar a llenar a lo mejor algún vacío que exista, ¿no? Pero creo que como programa pues están en lo correcto, digo, no tienen ustedes por qué. Doctora, en este caso, en últimas fechas se ha hablado mucho, quizá en nuestros países, llamando en nuestros países de habla hispana, y yo creo que en otras tantas latitudes igual, que no es tan importante los grados académicos, por ejemplo, por un lado. Por el otro, se habla precisamente de que, bueno, va a llegar un momento que las universidades ni siquiera sean importantes. ¿Usted cómo ve el futuro de la universidad? Me cuesta trabajo creerlo, pero cuando uno ve las cifras, cuando hice un trabajo precisamente en la pandemia, que me puse a investigar, es increíble el porcentaje tan alto de jóvenes que trabajan en lo que no estudiaron. Cuando menos es el 50%. Y en algunos llega el 70% de que los jóvenes que se insertan en el mercado de trabajo no requerían su título para lo que trabajan. Entonces, ha venido un desprestigio de la universidad en todo el mundo. No es privativo de México. Y yo creo que la pandemia, por ejemplo, muchos padres de familia norteamericanos, que es tan costosa la educación allá, se empezaron a cuestionar, ¿no? A cambio de que ellos sigo pagando, ¿cómo están los...? O sea, yo creo que es un tema que tiene que ver mucho con lo que está sucediendo del mundo digital. Y yo sí creo que tenemos que hacer un alto en el camino. Y aquí sí va mucho, o sea, me parece increíble pensar que las universidades desaparezcan. Sin embargo, valdría la pena pensar si hay que replantearnos la forma de llevarlas a cabo. Lo que sí creo muy dañino, uno, que la universidad se convierta, que su objetivo sea que sea un negocio. Me parece que eso atenta contra su naturaleza. Segundo, creo que hay algo muy en contra, que es el tema de las cuestiones digitales. El mundo virtual está dañando muchísimo a los jóvenes y también a los adultos. No estamos viviendo el presente y se nos olvida que el mundo virtual es para controlarnos, es para que todos pensemos igual, es para que todos digamos lo mismo y no abona un pensamiento crítico. Creo yo que tenemos un gran desafío, pero sí creo que nadie se resiste.
En vez de que las universidades tengan lineamientos claros en ese sentido, a veces pienso que sienten que vamos a perder alumnos si no nos modernizamos. Yo siempre digo, ¿por qué cambiar por cambiar? ¿Por qué conservar por conservar? Hay que ser críticos. Hay cosas que necesitan cambios y ¿por qué no? Hay cosas que hay que seguir conservando, ¿no? Y creo yo que eso está pasando. Para las universidades es un gran reto. Yo no quiero pensar en su desaparición. Doctora Laura, en este caso, llegando a las conclusiones de nuestro podcast, le preguntaría, con esta coyuntura, y usted como conocedora, doctora, ¿cuál es el camino de nuestros profesionistas? Porque también se les dice, ya tienes una profesión, con eso es más que suficiente, ¿no? Hay que llegar más allá, la investigación en la universidad, ¿qué es lo que aporta o qué es lo que tendría que aportar? Bueno, en primeras, no todo joven está hecho para lo mismo. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Híjole, es un tema muy, muy complejo, ¿no? ¿Cómo ver a futuro estos profesionistas? Primero, yo creo que hay que hacer un alto en el camino. ¿Cuántos que estudian Derecho se dedican realmente a la abogacía? Y eso que el abogado tiene muchas formas de trabajar, ¿no? Tiene muchas áreas, puede ser, bueno, no sé si ahora valga el Poder Judicial, qué vergüenza, ¿no? Sí, pero por ejemplo puede ser la docencia, puede ser la investigación, el ser litigante, el ser jurista, en fin. Yo creo que es una carrera que da mucho y sí le voy a decir, debería de ser más selectiva. Es muy difícil ser abogado, muy difícil, ¿no? Entonces yo lo que sí veo, ¿cómo veo a futuro? Veo unos jóvenes que se va a complicar, porque ya ahora ya me topo con gente que, lo voy a consultar con mi abogado. ¿Quién es tu abogado? La IA. O sea, creo que es un gran desafío. Yo creo que hay que educarlos en el gran reto de pensar diferente, de dar opciones nuevas. Y la universidad, yo creo que algo que sí se debería de cuestionar, ¿qué conservar por conservar? Y qué cambiar por cambiar. Porque hoy está de moda, cambiamos. Hay veces que no hay que estar tan de moda, porque estamos perdiendo mucho. Yo sí me pregunto, pero tampoco estoy de acuerdo en que, porque es muy paradójico, hoy a los jóvenes les decimos el mundo tan difícil que te toca vivir. Sí, pero le damos todo en la boca. Yo me acuerdo, mamá, tengo que hacer un trabajo. Hazlo, ¿no? Y ahora que oigo amigas, bueno, ahora ya abuelas, pero cuando amigas, oye, no puedo ir porque tengo un trabajo. Tú tienes un trabajo. No, mi hijo, es de tu hijo, no tuyo. Sí, o sea, como que es todo un cambio mucho más a fondo. Las universidades son reflejo de lo que estamos viviendo socialmente, pero también no hay que olvidar que hay muchas carencias en las familias y las instituciones educativas tienen un papel muy importante, porque está habiendo muchas carencias en las familias. Por último, doctora Laura, ¿cuál es el futuro de la doctora, sí, y de la maestra en nuestras aulas universitarias? Pues quiero seguir, me quiero tomar luego un impas, quiero ir a otras partes del mundo a investigar, porque tengo por ahí una deuda pendiente, quiero volver a Roma, quiero ir a archivos en París por los trabajos que he hecho. En Madrid siempre tengo ahí una cosa, pero no, a mí la docencia siento que siempre me he encontrado con ella. Yo tengo amigos investigadores que me dicen, me choca la docencia. Les digo, no, a mí se me hace el equilibrio perfecto, la investigación con la docencia, porque me dedico a escribir, pues he publicado libros, capítulos, artículos, investigo, pero ese aire que da la docencia es importante. Hace poco uno de mis hijos me dice, mamá, ¿no te da flojera ir a clases tan temprano? Mira, le digo, yo siempre me levanto temprano, pero cuando vengo aquí un poquito más temprano, le digo, mira, cuando timbre el despertador,
un poquito de flojera. Ay, pero me arreglo, llego a la universidad y soy feliz. Me gusta mucho lo que hago. Y ojalá mi futuro sea de que todavía yo pueda estar aquí. Creo, por ahí dicen que uno se puede reinventar en los años y creo que pueden estar mis mejores años por venir. ¿Por qué no? Entonces, pues aquí seguiré en la lucha, en la trinchera. Tengo la ventaja que siempre tengo sueños nuevos, soy perseverante, me gustan los hábitos y pues voy a seguir, siempre con pasión y con gusto, porque el día que pierda la pasión por mis alumnos y por la enseñanza, pues ese día me retiro. Como diría el doctor Juan de la Borbolla, siendo universitario, siempre universitario. Muy bien, doctora Laura Alarcón Menchaca, profesora titular de nuestra Facultad de Derecho, agradecemos su presencia ante estos micrófonos para compartir con nuestros seguidores sus conocimientos, opiniones y experiencia. Fue para nosotros todo un honor tenerla con nosotros y todo un placer dialogar con usted, doctora. Muchas gracias, doctor Gustavo. La verdad, muy agradecida por este momento, esta oportunidad, y siempre es bonito recordar muchas cosas que a veces a uno se le olvidan. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y a ustedes, estimados seguidores que están del otro lado de esta sala, les agradecemos que nos acompañaran en esta su casa. Si desean continuar con nosotros, los invitamos a hacerlo por medio de nuestras redes sociales y seguir cambiando el mundo y transformando el derecho una persona a la vez. Y esa persona puede ser tú. Todos los que colaboramos en este proyecto de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, y la voz de quien está detrás de los micrófonos es la de su servidor, el doctor Gustavo Gómez Domínguez. Les agradecemos la atención dispensada. Un obsequio de nuestra universidad. Ay, qué monada. Ay, se la van a pelear mis nietos. Y muchísimas gracias ay, por qué haber estado lindo. con nosotros. Sí, está muy simpático. Obsequio distintivo de nuestra universidad. Mira qué bonito está. Muy bien. Muchas gracias. No, de nada, doctora. Pues muy agradecida.